Buen día, psicóloga Marcela Torres de Brito. A continuación, sus estudiantes de la maestría en psicología en el módulo Formación en Psicoterapia 1, Natalie Ferrer Pacheco y María Fernanda Vitola Robles, le van a hablar sobre las teorías de Aaron Beck y Jeffrey Young. Comencemos hablando de la terapia cognitiva, la cual es la teoría de Aaron Beck. Este es conocido por ser el padre de la misma, y esta teoría fue desarrollada en los años 60. Su trabajo surgió a partir de su investigación sobre la depresión, en donde observó que los pacientes presentaban pensamientos distorsionados sobre sí mismos, su mundo y su futuro. Si nos vamos un poco más a entender cómo es eso de que los pensamientos estaban distorsionados, vamos a encontrar que surge lo que vienen siendo el término de pensamientos automáticos. Estos son juicios instantáneos que surgen ante situaciones específicas. Estos son a menudo negativos y pueden influir fuertemente en las emociones y comportamientos de una persona. Beck identificó que muchas personas no son conscientes de estos pensamientos, lo que los lleva a experimentar emociones intensas y reacciones desproporcionadas. Al tener en cuenta que los pensamientos podían influir sobre el comportamiento y las emociones de los pacientes, se crea lo que viene siendo el modelo del triángulo cognitivo, el cual ilustra cómo precisamente los pensamientos, emociones y comportamientos están interrelacionados. Si damos un ejemplo, encontramos un pensamiento negativo como lo puede ser el no soy suficiente, lo que puede generar una emoción como la ansiedad, y esta emoción llevar a un comportamiento como evitar algún tipo de situaciones sociales, el cual a su vez refuerza el pensamiento negativo y así de esta forma nos va creando ese círculo o triángulo como nos lo propone Beck. Ahora vamos a comprender un poco lo que son las distorsiones cognitivas. Estas no son más que la forma en la que nuestros pensamientos afectan la manera en la que vemos nuestra realidad. Existen diferentes distorsiones cognitivas creadas o diferenciadas por Beck que se juntan en diferentes grupos. Podemos encontrar la parte de la inflexibilidad, en donde encontraremos distorsiones tales como un pensamiento del todo o nada, un falso dilema, una generalización excesiva o incluso la etiquetación. Si nos vamos más a la parte de la malinterpretación de percepciones, vamos a encontrar lo que viene siendo el leer el pensamiento, la personalización, el racionamiento emocional o incluso la falacia de control. Por otro lado, tenemos también las necesidades inventadas, en donde los pacientes se crean un debería o una falacia de justicia. También encontramos dos grupos que suelen ser contrarios entre ellos, pero que al mismo tiempo se terminan complementando, en donde tenemos el potenciar lo negativo con la maximización y el catastrofismo, y también tenemos el ignorar lo positivo, el cual busca la adivinación, la abstracción selectiva y la minimización. Y por último, también tenemos el ignorar las consecuencias, en donde tenemos una creencia permisiva. Para finalizar entonces con lo que viene siendo la terapia cognitiva por Aaron Beck, encontramos lo que se propone para una intervención terapéutica, en donde la terapia cognitiva se va a enfocar en ayudar a los pacientes a identificar y a desafiar esos pensamientos automáticos y distorsiones. En esto se utilizan diferentes técnicas. Una de estas puede ser la reestructuración cognitiva, la cual va a ayudar a cambiar esos pensamientos negativos por otros más realistas y positivos. Y también otra técnica puede ser pruebas de realidad, en donde se busca examinar la evidencia que respalda o refuta los pensamientos automáticos del paciente. Seguimos con la teoría de esquemas por Jeffrey Young, teniendo en cuenta que Jeffrey Young desarrolló la terapia de esquemas en la década de 1990. Esta terapia busca abordar patrones de pensamiento y comportamiento más profundos y arraigados, que a menudo se originan en la infancia y que afectan a las personas en la adultez. Ok, perfecto, pero ¿qué son los esquemas? Los esquemas son patrones de pensamiento y comportamiento que se forman a partir de experiencias tempranas. Jung identificó 18 esquemas disfuncionales a los que les brindó el nombre de esquemas desadaptativos tempranos, o EDT, los cuales se crean por la insatisfacción de las necesidades emocionales en la infancia. Este mismo los agrupó en 5 categorías generales, siendo así un esquema de autonomía deteriorada. Dentro de la terapia de esquemas, la autonomía deteriorada implica una incapacidad percibida de poder actuar de forma independiente y exitosa. Por consiguiente, nos encontramos con un esquema de sobrevigilancia e inhibición.
Este esquema desadaptativo trata más que todo o se encuentra asociado a la necesidad excesiva del control de los sentimientos e impulsos. Así, se evita cometer errores y se cuenta con reglas internas rígidas y altas expectativas de comportamiento y desempeño. Siguiendo con la línea, nos encontramos con el esquema de desconexión y rechazo. Este dominio parte de la creencia de que las necesidades de seguridad, aceptación y respeto no van a ser satisfechas por otros. Por otro lado, nos encontramos con el esquema dirigido por las necesidades de los demás. Las personas con prevalencia en este dominio, según la terapia de esquemas, suelen enfocarse excesivamente en los deseos y necesidades de otros a expensas de las propias. Y finalmente nos encontramos con el esquema de límites insuficientes, el cual data o está asociado a una deficiencia de límites internos hacia los demás o en los objetivos a corto y largo plazo. Teniendo claridad previamente sobre lo que son los esquemas y su subdivisión, podemos pasar a hablar de los estilos de afrontamiento. Los esquemas desadaptativos suelen activarse en momentos de tensión emocional, lo que provoca la respuesta de afrontamiento que desencadena la conducta problemática. De esta manera, Jung propone que las respuestas desadaptativas se generarían en respuesta al malestar emocional que despiertan los esquemas. Siendo así, propuso tres diferentes estilos de afrontamiento. En primer lugar, nos encontramos con el estilo de afrontamiento de rendirse al esquema. La persona acepta el esquema como si fuera verdadero, siente el dolor emocional y actúa de forma tal que confirma dicho esquema. Por ejemplo, una persona con un esquema de desconfianza contrae matrimonio con alguien que continuamente comete infidelidades. Por otro lado, nos encontramos con el estilo de afrontamiento de evitar el esquema. Ocurre cuando la persona evita las situaciones que puedan activar el esquema. De esta manera, una persona que tiene prevalencia de esquemas de autosacrificio puede evitar relacionarse de forma íntima con otros. Por último, nos encontramos con la sobrecompensación del esquema. Estas personas luchan activamente contra el esquema, actuando de forma contraria a las cogniciones de este. Así, alguien con una prevalencia de metas inalcanzables puede ser extremadamente exigente en ámbitos académicos o laborales. Al hablar respecto al enfoque terapéutico de esta teoría, nos encontramos con que es un enfoque terapéutico bastante integrador y utiliza herramientas cognitivas, emocionales, conductuales y de vinculación interpersonal para modificar estos esquemas y desarrollar formas más saludables de afrontar las situaciones. Estas pueden ser la reestructuración cognitiva mediante la identificación de creencias automáticas y reemplazo de creencias disfuncionales, la reescritura de la historia personal, entre otras. Una vez analizadas y comprendidas ambas teorías, veamos una pequeña comparación. A nivel de enfoque encontramos que Beck se centra en los pensamientos automáticos y en las distorsiones cognitivas, en el aquí y ahora, mientras que Jung se centra en lo que viene siendo los esquemas más profundos que se desarrollan a lo largo del tiempo. A nivel de intervención, ambas terapias buscan cambiar patrones de pensamiento, pero la terapia en esquemas aborda también lo que es la historia emocional y los traumas de infancia. Es muy importante que nosotros revisemos ambas teorías para así poder tener un enfoque más integral. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.